combinada con la anterior, brindan la velocidad de cada partícula posteriormente a la colisión. Entonces, el tema es de colisiones. Y aquí en este modelo se observa que la masa 1, que lleva una velocidad 1 al inicio, va a colisionar con la masa 2. Este es el momento justo de la colisión. Y después de la colisión, la masa 1 regresa porque rebota. Y la masa 2 también ahora ya lleva cierta velocidad, que aunque al principio estaba en reposo, finalmente pues tiene una velocidad final que le transmite la masa 1. Entonces ese es nuestro tema, ¿verdad? Nosotros experimentalmente, claro, lo hacíamos presencialmente con dos esferas que normalmente eran dos canicas o dos cincos grandes. Una era de acero y la otra era de vidrio, o a veces usábamos dos de vidrio y le colocábamos una rampa para que una se deslizara y la otra la dejábamos en reposo. Colisionan y después de eso una cae en tiro parabólico, pero aquí no vamos a poder ver esa parte porque el simulador solo presenta la colisión en una dimensión, es decir, en línea recta, pero igual se usan las mismas ecuaciones. Los materiales que vamos a usar para esta práctica son, vamos a ver, sí se está grabando, pensé que no se estaba grabando la clase. Los materiales para esta práctica son la laptop o PC y el simulador de mediana gama que vamos a utilizar. Pero antes de eso dice conteste las siguientes preguntas. Antes de iniciar con la práctica, responda lo siguiente. ¿Qué es la cantidad de movimiento lineal? ¿Cómo define matemáticamente la cantidad de movimiento lineal? ¿Cuál es la diferencia entre una colisión elástica y una inelástica? ¿En cuál de las colisiones anteriormente descritas se conserva la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética? Con los modelos matemáticos descritos en el marco teórico de este documento, calcule la magnitud de la velocidad final de dos partículas con masa m1 y masa m2 igual a 4, m1,2 y m2 igual a 4 kilogramos, que chocan frontalmente con una rapidez de 10 metros por segundo. Cada una deje constancia de su procedimiento. Luego dice abra el simulador. Muy bien, lo vamos a abrir de una vez. Le vamos a dar en una nueva pestaña o vínculo. Y aquí tenemos entonces ya esta fotografía. Ya vamos a tenerlo en el simulador. Aquí nos dice que aprendamos a mover los valores de las masas en las dos esferas. De acuerdo, pero eso lo vamos a hacer directamente en el simulador. A continuación se muestra una tabla de colisiones que deberá realizar, calculando la rapidez final de cada partícula posterior a la colisión y posteriormente simulándolos para comparar resultados. Calcule la energía cinética del sistema antes y después de la colisión para cada intento. Y entonces esta es la tabla que nos proporciona. Con estos datos vamos a trabajar y con esos datos vamos a calcular, por supuesto, también la energía cinética del sistema antes y después. Inciso F de los resultados anteriores que puede concluir con respecto a la dependencia de la masa de cada partícula y su rapidez final. Inciso G que puede concluir respecto a los resultados obtenidos de la energía cinética del sistema antes y después de la colisión. Bueno, ya leímos el manual y ya tenemos una idea general de lo que vamos a hacer, pero ahora lo vamos a hacer paso a paso. No olvide realizar las conversiones respectivas para cada caso, sistema internacional. Así también observe que este es un informe corto. Puede buscar detalles de un informe corto en la página 80 de su manual. De eso de informe corto vamos a hablar porque presencialmente sí se podía hacer porque usted medía de una vez todo, pero acá uno me pone atención y yo explico el simulador. Eso nos lleva un poquito más de tiempo. Podríamos dejar el modelo de un reporte corto, pero yo les voy a dar un poco más de tiempo para que lo puedan subir. Bueno, entonces veamos acá el simulador. Está aquí. Aquí hay unos dedos
No sé si son índices o son pulgares. Yo creo que son índices. 2 dedos índices. Y aquí hay una esfera en color amarillo, perdón, azul. Le damos clic en la esfera azul y nos despliega este menú. Esto se puede mover y uno lo ubica en el espacio donde quiera. Si le damos clic otra vez en la esfera azul, la podemos guardar, digamos, o ocultar. Muy bien. Si nos vamos directamente a esta esfera que tiene forma de moneda, pero en realidad son esferas. Bueno, podría ser una moneda también, porque lo que interesa es la masa realmente y que choquen de frente. Aquí yo puedo entonces cambiar el tamaño y si le doy clic aquí en la otra moneda, entonces ya me lo deja en el color que yo deseo. El número que aparece acá es la masa. Por ejemplo, esta es anaranjada, tiene 2 gramos. Este es verde, tiene 5 gramos. Puedo cambiarla dando clic en la esfera. Por ejemplo, ahí están iguales, una de 10, una de 15, una de 20, una de 30, que es el menú que aquí se despliega. 30 gramos, ¿verdad? Muy bien. Y si quiero cambiar la otra esfera, también lo puedo hacer dando clic. Puedo dejarlas iguales, puedo dejar esta de 1. 1 es 1 gramo, 2, 2 gramos, 3, 3 gramos, 5 gramos, 10 gramos y así lo podemos ir cambiando. Cuando ya hemos seleccionado el tamaño de las esferas que deseamos, entonces ya podemos ocultar esta parte. Podemos mover la esferita también para que ya no interfiera ahí con lo que vamos a medir. Luego le doy velocidad con los pulgares. En la medida que muevo el pulgar a la derecha o a la izquierda, así va a ser la velocidad. Si muevo el pulgar a la derecha, le doy una velocidad de, por ejemplo, 5 milímetros por segundo. O una de 10, 15, 20, 25 y así puedo mover la velocidad. Tanto si quiero que se mueva a la derecha o quiero que se mueva a la izquierda. Igual acá el otro pulgar me sirve para el otro dedo me sirve para dejarle cierta velocidad a las esferas. Pero calibrémoslo de una vez nosotros con los valores de la tabla. Bueno, pero antes de eso reforcemos la teoría. Ya si quiero provocar la colisión, entonces le doy clic aquí en el botón verde, lo activo y van a colisionar. ¿De acuerdo? Y solo quiero que observe algo antes de que desarrollemos la teoría. Cambiemos un poco esta masa, pongamos una más grandecita. Voy a poner una de 10, le voy a poner una velocidad de 15 y esta es una velocidad de menos 20. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la colisión. Ahí colisionó. Lo podemos frenar con el botón amarillo. Reiniciar el botón rojo. Accionar el botón verde. Detener el botón amarillo. En el botón amarillo, entonces yo puedo detenerlo y hacer mediciones. Pero mire, cuando lo tenemos acá, los valores iniciales de velocidad que dejamos son 15 y acá tenemos 20. Si usted hace la resta de estas dos velocidades, ¿cuánto le quedará? Reste 15 menos menos 20. ¿Cuánto nos da? Bueno, el menos antes del menos 20 lo va a hacer positivo. Y 15 más 20, 35. Esa es la resta de velocidades. Ahora mire lo siguiente. Accionamos. Las dos esferas colisionan. Lo detenemos. Ahora reste 31.7. Aquí hay un menos, ¿verdad? Porque va para la izquierda. Menos 31.7. Menos 3.3. ¿Cuánto nos da? A ver quién quiere responder a esa pregunta. ¿Cuánto nos da menos 31.7 menos 3.3? Hágalo con su calculadora y verifique porque sobre eso va a girar nuestra práctica. ¿Cuánto nos quedó?
35. Exactamente igual, ¿verdad? 35 de nuevo. Es decir, que cuando nosotros, cuando nosotros lo reiniciamos, aquí teníamos 15 y acá tenemos menos 20 y eso da 35. Y al final también nos dio 35, porque esta es una colisión elástica. Y aquí se conservan dos cosas, la energía cinética y también se conserva la energía, la cantidad de movimiento lineal. Son conservativos en una colisión elástica. Reforcemos un poco la parte teórica ahora. Vamos a hablar de colisiones. Cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal de una partícula u objeto se puede modelar como una partícula que se mueve con velocidad v. ¿De acuerdo? Muy bien. La definición de la cantidad de movimiento es E es igual a masa por velocidad. Ok, esta es la fórmula matemática de la cantidad de movimiento. Esa es la ecuación matemática. P es un vector, la masa es un escalar y la velocidad es otro vector. Como la velocidad es un vector, eso significa que P también es un vector. P es la cantidad de movimiento lineal y se mide en kilogramos por metro partido segundo. M es la masa y se mide en kilogramos. Y V es la velocidad y se mide en metros por segundo. Como P es la multiplicación de masa por velocidad, entonces las unidades de medida de P quedan indicadas igual, masa por velocidad, o sea, kilogramos por metro partido segundo. Esa es la cantidad de movimiento lineal. P es un vector y tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Es decir, si uno conoce la dirección y sentido de la velocidad, también conoce la dirección y sentido de la cantidad de movimiento. Componentes de la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal es un vector y tiene componentes en X, en Y y en Z, ¿verdad? Aquí está de forma general la ecuación. P es masa por velocidad. Pero como es un vector, igual que una velocidad, se puede descomponer en X, Y y Z, ya que es igual. Se puede descomponer la cantidad de movimiento en X, en Y y en Z. Es lo mismo, solo que se puede separar en ejes. Igual que la fuerza que utilizamos con la ley de Newton, también se puede separar en ejes. Ahora nosotros vamos a utilizar esta fórmula, pero solo en una dimensión, que va a ser el eje X únicamente. La ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal establece que siempre que interactúen dos o más partículas de un sistema aislado, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Es decir, que si tenemos dos partículas, cada una tiene una cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento total es la suma de la cantidad de movimiento individual de las partículas, pero va a ser constante, lo que significa que antes de una colisión hay una cantidad de movimiento lineal y después de la colisión hay otra cantidad de movimiento lineal, pero son iguales porque es constante. Si tenemos dos partículas, la cantidad de movimiento es constante. Así que tenemos n partículas que van a colisionar, también la cantidad de movimiento es constante. En otras palabras, la cantidad de movimiento de un sistema aislado es igual al inicio que al final, o permanece constante. P es igual al inicio y es igual al final en toda colisión, bien sea elástica o inelástica, la cantidad de movimiento lineal se conserva. Y esa es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, que es lo mismo al inicio que al final, hablando de la cantidad de movimiento. Para dos partículas, entonces, la cantidad de movimiento 1 al inicio más la cantidad de movimiento de la partícula 2 al inicio es igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 al final más la cantidad de movimiento de la partícula o masa 2 al final. Es decir, esto es conservativo y también se puede descomponer en sus componentes X, Y y Z, aunque nosotros acá solo lo vamos a ver en una dimensión.
Es decir, que todo lo que tiene esta diapositiva se resume en una frase. La cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Y esa es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Si le surge alguna duda, me puede preguntar. Vamos a ver colisiones en una dimensión. Por eso solo vamos a usar el eje X o solo el eje Y, o solamente en una línea recta. Una colisión es un evento durante el cual dos partículas se acercan entre sí e interactúan por medio de fuerzas. Hay dos tipos de colisiones. Una colisión que se llama colisión elástica y otra colisión que se llama colisión inelástica. Nosotros vamos a ver el inciso A, es decir, la colisión elástica, pero también vamos a hablar brevemente de la colisión inelástica. La colisión elástica primero, porque es la que nos compete en esta práctica. En una colisión elástica se conservan dos cosas. Se conserva la energía cinética, es decir, la energía cinética al inicio es igual a la energía cinética al final. Y además de eso, es decir, la energía cinética es constante, ¿verdad? Porque si es igual al inicio que al final, si al inicio tenía 5 joules, al final también voy a tener 5 joules de energía. Eso aunque yo tenga dos partículas o más partículas. Si es una colisión elástica, la energía cinética se va a conservar. También la cantidad de movimiento lineal se conserva. En otras palabras, la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Es conservativo. En otras palabras, es constante. Y esta cantidad de movimiento sí se conserva en cualquier tipo de colisión, bien sea en la que tenemos acá, que dice colisión elástica, se conserva la cantidad de movimiento. O si es una inelástica, también se conserva la cantidad de movimiento. En cambio, la energía cinética no. En la elástica sí se conserva, pero en la inelástica ya no se conserva la energía cinética. Entonces, esa es prácticamente la diferencia entre las dos colisiones, que en una se conserva la energía cinética y en la otra ya no. Pero la cantidad de movimiento lineal sí se conserva en ambos tipos de colisiones. Representación esquemática de una colisión elástica. Antes de la colisión tenemos una esfera de masa m1 que se mueve con una velocidad 1 al inicio y va para la derecha. También tenemos otra masa m2, se mueve a la izquierda con una velocidad 2 al inicio. Esto es antes de la colisión, igual que el marco teórico del manual de esta práctica. Llega un momento que colisionan, pero después de la colisión otra vez se separan. M1 regresa porque rebota, es elástica, y M2 también rebota porque regresa. Un ejemplo de colisión elástica lo puede uno experimentar cuando tiene una pelota de baloncesto en la mano, la tira a una pared y la pared se la regresa. Esa es una colisión elástica, porque hay elasticidad. Y como la pelota está llena de aire, le regresa a uno en las manos de nuevo. Esa es una colisión elástica. Una colisión inelástica sería, por ejemplo, la pelota perdió aire, yo tomo la pelota en las manos, la tiro a la pared, pero ya no me regresa. Choca con la pared, pero cae directamente en el pie de la pared, ¿verdad? Es decir, solamente choca y ya no rebota. Esa sería una inelástica. Entonces nosotros vamos a estudiar en esta práctica la colisión elástica. En esta colisión, por ejemplo, que estamos viendo, se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. Pero si se conserva la cantidad de movimiento, se puede escribir la ecuación. Como aquí solo hay movimiento en el eje X igual a lo que nosotros vamos a desarrollar en la práctica, escribimos la ecuación de la cantidad de movimiento solamente en ese eje. Cantidad de movimiento al inicio en X es igual a la cantidad de movimiento al final también en el eje X. En el eje X tenemos masa 1 por velocidad 1 al inicio, más masa 2 por velocidad 2 al inicio. Esto es al inicio. La cantidad de movimiento de la masa 1, la cantidad de movimiento de la masa 2. Y al final, como también tienen velocidades, ambas tienen cantidad de movimiento.
Masa 1, velocidad 1 al final, más masa 2, velocidad 2 al final. Esto lleva signo. La velocidad tiene un signo. Si la velocidad va para la derecha es positiva. Si va para la izquierda es negativa. Pero yo aquí no se lo dejé, porque pienso dejárselo al final. Si no, tendría que cambiar este más por un menos, porque esta velocidad 2 al inicio va para la izquierda, entonces debería colocarle su signo menos. Y lo puedo hacer al inicio, pero también lo puedo hacer hasta el final. Entonces ya cuando voy a sustituir los datos, ahí cambio los signos. Y entonces me va a dar exactamente la misma respuesta. Igual acá esta masa 1 tiene una velocidad 1 final, que también es negativa. Es decir, que este término yo le tendría que poner negativo si es que le voy a cambiar de una vez el signo a la velocidad, o le voy a poner, mejor dicho, el signo correcto. Pero aquí no es esa mi intención, sino la intención es deducir una fórmula. Entonces lo podemos hacer hasta el final para no hacerlo desde acá e ir lidiando con esos otros negativos. Lo podemos hacer hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, ordenemos un poco la expresión. Aquí no quiere decir que yo ya le cambié los signos a las velocidades. No, lo que estamos haciendo es ordenando. Y entonces al mover los términos, ahí hay otros signos negativos que los dejamos, ¿verdad? Y este está sumando, pasó a restar. Y este aquí que está sumando, entonces pasó a restar también. Pero la idea es dejar la masa 1 de un lado y la masa 2 del otro lado. Entonces la masa 1, nos queda acá masa 1 por velocidad 1 al inicio. Se toma el factor común menos velocidad 1 al final. Y esto es igual a la masa 2 que también se factoriza. Y nos queda velocidad 2 final menos velocidad 2 al inicio. Esa va a ser una ecuación y le vamos a llamar la ecuación 1. Entonces tenemos ya una ecuación generada con la cantidad de movimiento lineal. Ahora vamos a generar la otra ecuación con la energía cinética. Como esta es una colisión elástica la que estamos viendo, también se conserva la energía cinética. Y si la energía cinética se conserva, hay energía cinética al inicio y también hay energía cinética al final. Al inicio nos queda un medio de m1 por la velocidad 1 al inicio. Y también más un medio de m2 por la velocidad 2 al inicio al cuadrado. Aquí sí va al cuadrado la energía cinética. Al final un medio de m1 velocidad 1 final al cuadrado más un medio de m2 velocidad 2 final al cuadrado. Como el un medio está en todos los términos, se puede eliminar. Es decir, aquí dice un medio, un medio, un medio. Un medio se puede quitar y solo nos queda masa por velocidad al cuadrado. Al inicio está a la izquierda y al final está a la derecha. Si ordenamos también un poco los términos, masa 1, velocidad 1 al inicio al cuadrado se copia y esta masa 1, velocidad 1 final al cuadrado pasa a restar. Y a la derecha hacemos exactamente lo mismo. Masa 2, velocidad 2 final al cuadrado se copia y masa 2, velocidad 2 al inicio se pasa a restar. Es decir, hemos dejado la energía cinética de M1 tanto al inicio como al final a la izquierda y la energía cinética de M2 tanto final como inicial a la derecha, solo para ordenarlo, igual que hicimos con la ecuación 1. Se factoriza m1 y entonces nos queda velocidad 1 inicial al cuadrado menos velocidad 1 final al cuadrado. Factor común m1. Y a la derecha hacemos exactamente lo mismo. Se factoriza m2, velocidad 2 final al cuadrado menos velocidad 2 inicial al cuadrado. Lo que está en los paréntesis es una diferencia de cuadrados, que se puede factorizar porque es un caso de factorización la diferencia de cuadrados. Entonces lo podemos factorizar. Para factorizarlo, tenemos entonces aquí velocidad 1 al inicio al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y se escribe en los dos términos. ¿De acuerdo? Y esto también lo factorizamos y lo dejamos en los dos paréntesis. ¿De acuerdo? Aquí también tomamos la raíz cuadrada de los dos términos y lo dejamos en los dos paréntesis. Es una factorización de una diferencia de cuadrados común y corriente. Se saca raíz cuadrada al primer término y al segundo término
Se abren dos paréntesis, a uno se le deja menos, a otro se le deja más. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos ya la diferencia de cuadrados factorizada. Esa va a ser la ecuación número 2. Solo permítanme un segundito. Una bulla ahí. Bueno, seguimos entonces, jóvenes. Lo que estamos haciendo es creando un modelo matemático que nos va a permitir simplificar nuestros cálculos. Eso es lo que estamos haciendo prácticamente. Entonces, por eliminación, vamos a usar la ecuación 1 y la ecuación 2. Esto es pura matemática y es una matemática no tan simple. Así que si en algún momento no queda tan claro, pues me pregunta. Pero lo que estamos haciendo es deduciendo un modelo matemático. Y a veces eso no es tan sencillo de hacerlo. Entonces la ecuación 2 la copiamos y la ecuación 1 que dejamos en la diapositiva anterior también la copiamos. Es decir, tenemos la ecuación 2 y tenemos la ecuación 1. Estas dos ecuaciones entonces las podemos simplificar. Al final aquí lo que nos interesa es el modelo matemático que vamos a llegar al final. Esto que está arriba elimina a lo que está abajo. Igual acá, todo lo que está abajo se puede eliminar con esto que está arriba, quedando solamente un paréntesis arriba y otro paréntesis también arriba. Todo lo de abajo se eliminó y ese era nuestro objetivo. Si lo eliminamos, quiere decir que solo quedó velocidad 1 al inicio más velocidad 1 al final. Es igual a velocidad 2 final más velocidad 2 al inicio. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos nuestro modelo matemático. Lo vamos a ordenar ahora de nuevo. Dejemos todo lo que es inicio en un lado y todo lo que es final en otro lado. Velocidad 1 al inicio se copia. Velocidad 2 al inicio está sumando, pasa a restar. Velocidad 2 final se copia, velocidad 1 final se copia y pasa a restar, mejor dicho. Y podemos factorizar el signo menos a la derecha. Si factorizamos el menos, nos queda menos velocidad 1 final, menos velocidad 2 final. Al final llegamos a una conclusión. Y aquí lo que más interesa, diría yo, es la conclusión. Sin embargo, está demostrado matemáticamente que sí se puede hacer esa conclusión. Aquí dice, mire, la diferencia de velocidades es igual al inicio que al final, pero con signo opuesto. Esto es lo que yo les dije que calcularan en el simulador hace un momentito cuando le dije reste. ¿Cuánto es 15 menos 20? Y nos dio 35. Luego le dije otra vez, ahora haga la resta de esas dos velocidades. Y nos quedó otra vez 35, pero negativo. Aquí lo demostramos matemáticamente que eso es cierto. Y también ya lo habíamos demostrado haciendo un cálculo más simple en el simulador. Si gustan, ahora podemos regresar. Porque aquí dice, mire, la velocidad 1 al inicio menos la velocidad 2 al inicio es igual a la resta de las dos velocidades también al final, pero negativa. Entonces veamos ahora en el simulador lo que esa ecuación matemática dice. Por eso le decía, reste 15 menos 20 dio 35. Y después de la colisión, lo hicimos colisionar. A ver, otra vez lo voy a pausar. Aquí está. Mire, menos 31.7 menos 3.3 nos da menos 35. Eso es lo que acabamos nosotros de hacer
con esta demostración de que la diferencia de velocidades es igual al inicio que al final, porque en los dos casos nos dio 35, pero con signo opuesto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o vamos bien hasta acá. Yo creo que vamos bien. Ok, de acuerdo. Está bien. Bueno, entonces, como les digo, este es un asunto que tiene mucha matemática. Y cuando uno ya está, pues, bien pulido en la matemática, pues, es bastante simple, realmente. Pero si uno le falta un poquito en la matemática, entonces ahí se le puede complicar, pero, aquí resumido, lo que nosotros hicimos es demostrar que la diferencia de velocidades es igual al inicio que al final, pero con signo opuesto. Y lo calculamos también con el simulador, porque ahí va a girar nuestra práctica, ¿verdad? En una colisión elástica, el manual nos presentó esta ecuación. Y esta ecuación dice que nos sirve para calcular la velocidad de la masa 1 al final. Y está toda la expresión. Suponiendo que se conocen las masas y las velocidades iniciales, las ecuaciones 1 y 2 pueden combinarse para despejar las velocidades finales, ¿verdad? Entonces, fíjese, la ecuación 1 y 2 nos genera estas dos ecuaciones. Eso requiere un poquito de más matemáticas para poder demostrarlo. ¿Cuáles son las ecuaciones 1 y 2? Esta es la 1, que nosotros ya usamos. Y la 2 es esta que dejamos acá. Y que las dos hicimos un método de eliminación para poder llegar a esta conclusión que acabamos de hacer. Esas son las ecuaciones 1 y 2. Pero cuando uno no quiere demostrar esto, sino quiere despejar las velocidades finales, esas ecuaciones 1 y 2 se convierten en esto. Estas dos ecuaciones son las que tiene el instructivo. Veamos el instructivo. Mire, el instructivo aquí en su marco teórico nos presentó la ecuación para calcular la velocidad final de la masa 2 y nos presentó también la ecuación para calcular la velocidad final de la masa 1. Es exactamente estas dos ecuaciones que tenemos acá también en la presentación. ¿De dónde se deducen esas dos ecuaciones? De las ecuaciones 1 y 2. Pero se requiere de más álgebra para poder despejar las variables velocidad 1 final y velocidad 2 final. Entonces, es difícil que uno le ponga a hacer eso a un estudiante porque lleva tiempo hacer el despeje. El instructivo solo lo presentó como una solución y yo aquí igual solo lo estoy presentando como que esa es la solución de las ecuaciones 1 y 2 cuando uno quiere la velocidad 1 final y la velocidad 2 final, porque se nos complicaría más la parte matemática si tratamos de hacerlas el despeje. Y estas ecuaciones son las que vamos a usar. Hay algunos casos especiales, por ejemplo, si las dos masas son del mismo tamaño, la velocidad 1 final y la velocidad 2 inicial, solo hay un intercambio de velocidades. O sea que la velocidad de la masa 1 al final va a ser igual a la velocidad de la masa 2 al inicio. Solo se intercambian velocidades. Eso, claro, se puede ir demostrando eh, con el simulador. Pongámosle dos masas iguales. Dejemos esta también de 10. Pongámosle 10 a esta. Mire. Y pongámosle una velocidad a esta de menos 20. Fíjese, tiene 10 gramos, esta tiene 10 gramos, esta tiene 15, esta tiene 20 de velocidad. Recuerde que eso está en milímetros por segundo. Entonces, si le damos acá para accionar la colisión, van a colisionar. Y ahí solo hubo un intercambio de velocidades. Esta tenía 20 y se la transfirió a la otra. Esta tenía 15 y se la transfirió a la otra. Eso sucede solamente si las dos masas son iguales. Se intercambian las velocidades. Ahí está. Eso es lo que tengo acá o lo que tenemos acá, que si M1 y M2 son iguales, entonces solo hay un intercambio de velocidades. Lo que tenía la masa 2 al inicio, lo tiene la masa 1 al final.
y lo que tenía la masa 1 al inicio, ahora lo tiene la masa 2 al final. Hay un intercambio de velocidades. Se pueden dar otros casos, por ejemplo, en ese caso solo intercambian las velocidades. Se puede dar el caso de que la masa 2 no se mueva, y entonces la ecuación esta se simplifican a dos ecuaciones más simples, porque si la masa 2 no se mueve, este término se hace cero y este también. Entonces queda más simple la ecuación. También está la colisión inelástica, pero de esa nosotros no vamos a hablar. Podríamos abordarla brevemente, pero no es ese nuestro objetivo, ¿verdad? Porque esta práctica es de colisión elástica. Pero veámosla. La energía cinética no se conserva. No es igual al inicio que al final. La cantidad de movimiento lineal sí se conserva. La cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final, es constante. Es decir, que la cantidad de movimiento si se conserva en una colisión elástica o una inelástica. Solo hay que tener cuidado con la energía cinética. Si en esta no se conserva es porque no se puede hacer uso de esa ecuación. Si usted tiene un ejercicio de colisión inelástica, no puede usar la energía cinética, no puede igualar la energía cinética al inicio y al final porque ya no son iguales. En una colisión inelástica, entonces no se conserva la energía cinética, pero sí se conserva la cantidad de movimiento lineal. En una colisión inelástica, las masas no quedan pegadas. Usted lanza la pelota de básquetbol a la pared, pero la pelota no queda pegada a la pared, sino choca con la pared y cae en línea recta, pero cae al suelo. No quedó pegada con la pared. Pero es posible que usted lance la pelota a la pared y la pelota quede pegada a la pared. Eso se llamaría una colisión perfectamente inelástica, cuando las masas quedan totalmente pegadas. También sucede en accidentes de tránsito a veces. Un camión choca con un carrito pequeño y quedan totalmente pegadas las masas, formando una sola masa al final. Entonces, ese es un caso de colisión perfectamente inelástica cuando quedan totalmente pegadas las masas. Si las masas quedan totalmente pegadas, forman una sola masa y esa es una colisión inelástica, pero se llama perfectamente inelástica cuando quedan pegadas. La inelástica como tal no quedan pegadas, pero tampoco rebotan. Chocan, no rebotan, pero tampoco quedan pegadas. La perfectamente inelástica no rebotan, chocan y además quedan pegadas, formando una sola masa. Con eso creo que podemos responder a las preguntas que nos plantea el manual, que el manual plantea unas preguntas. Bueno, ya vimos, ya nos va quedando más claro este marco teórico. Ahora vamos a analizar minuciosamente el desarrollo de la práctica. Decía acá, antes de iniciar con la práctica, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es la cantidad de movimiento lineal? Eso lo tengo acá en la presentación. Aquí está. Responda a las preguntas. ¿Qué es la cantidad de movimiento lineal? ¿Cómo define matemáticamente la cantidad de movimiento lineal? ¿Cuál es la diferencia entre una colisión elástica y una inelástica? ¿En cuáles de las condiciones anteriormente descritas se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética? Con modelos matemáticos descritos en el marco teórico de este documento, calcule la magnitud de la velocidad final de dos partículas y nos da los datos. Pero ya tenemos las ecuaciones. El mismo manual presenta las dos ecuaciones que vamos a usar. Bueno, entonces, esto, por supuesto, les va a quedar a ustedes de tarea responder esas preguntas. Yo creo que ya desarrollé bastante la teoría para que la pueda establecer. Esta, por supuesto, la puede responder ya. Le voy a ayudar de la 2 a la 4, le voy a ayudar un poco. Así, breve y conciso. ¿Cómo define matemáticamente la cantidad de movimiento lineal? P es igual a mb. ¿Cuál es la diferencia entre una colisión elástica y una inelástica?
Bueno, en una elástica las masas rebotan, en una inelástica no rebotan. ¿En cuál de las colisiones anteriormente descritas se conserva la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética? En la elástica. Y así puede responder cualquier pregunta con la parte teórica que yo ya le proporcioné. Bueno, entonces ahora veamos la 5. La 5 también la puede responder. Para eso, pues hay que usar las ecuaciones matemáticas que ya deducimos y que las trae también el mismo instructivo. Para responder la pregunta 5 va a usar estas dos ecuaciones. Esta para hallar la velocidad 1 y esta para hallar la velocidad 2 al final. Bueno, vamos nosotros con la tabla que hay que llenar. ¿De acuerdo? Esta es la tabla. Mire, yo aquí ya había tomado algunos datos, los vamos a quitar. Podemos trabajar con otros datos. Aunque podríamos trabajar con los que propone la tabla. Porque la tabla en el instructivo dice 3, 5, 3, 5, 20, 25. Y aquí también lo tenemos igual, 3, 5, 20. Ahí yo tengo 15 ahí. Ah, pero aquí también es 15. Velocidad inicial 40, 35, 20, 10. Y aquí también 40, 35, 20, 10. Las masas 10, 2, 30, 30. Aquí yo lo cambié. 10, 2, 20, 15. Se puede dejar como está el instructivo. Dejémoslo así. 10, 2, 20, 15. 20 y 15. Muy bien. Y las velocidades 5, 10, 15, 25. Ahí está bien. Solo que acá yo le agregué un menos, porque estas se van a mover a la izquierda. Aquí no sé si se les pasó, pero no lo dejaron en el instructivo. Porque si no, las dos se moverían para la derecha, porque este es un vector, tiene dirección y tiene sentido. Si lo dejo positivo, estoy diciendo que va para la derecha y no me funcionaría así. Entonces yo lo dejé acá con un menos porque estas van a, una va para la izquierda y la otra va para la derecha. Ahora configuremos esto en el simulador. Una masa de 3 con una velocidad de 40. Una masa de 10 con una velocidad de menos 5. Entonces en el simulador lo ponemos acá. Lo reiniciamos. Le ponemos una masa de 3 con una velocidad de 40. Ahí está. Y la otra dice 10 y menos 5. Bueno, la masa ya está en 10, solo calibremos la velocidad a menos 5. Estas masas también se pueden mover, es decir, que si usted quiere subir esta masa, lo puede hacer. Digamos, si lo quiero trabajar en el eje Y, lo podría hacer y trabajarlo en el eje Y o en una diagonal, también, ¿verdad? Aquí lo ideal es que lo trabajemos, no me permite más en el eje Y, o sea que no puedo hacerlo en el eje Y. Ahí lo puedo accionar también, es en línea recta, solo que está inclinado, pero es exactamente igual si lo dejamos en la horizontal. Entonces, si lo dejamos horizontalmente, lo más aproximado que se pueda, ahí está. Lo activamos y detenemos. Pero antes de eso hay que verificar dos cosas. Aquí que nosotros tenemos una de velocidad 3 y 40. Aquí una de 15. Reste las dos. ¿Cuánto es 40 menos menos 5? Bueno, 40 menos menos 5 le va a dar 45. Ahora activémoslo. Ahí hubo un intercambio. Voy a activar de nuevo y aquí lo voy a tener. Ahora reste menos 29.2 menos 15.8. Perdón, menos 29.2, sí, menos 15.8. Nos tiene que dar otra vez menos 45. Eso es lo que vamos a ir anotando acá. Magnitud. Recuerde que una magnitud es un número positivo. Ya que en uno queda positivo y en el otro queda negativo, aquí nos está pidiendo el positivo. Entonces escribimos que esta velocidad es de 45. La diferencia es 45. Esto está en milímetros por segundo.
Y luego así me voy con esta otra parte. Le pongo 5 y 35, 2 y menos 10. Y voy midiendo las velocidades. 5 y 35. ¿Qué más? 2 y menos 10. Cambio la masa a 2. Menos 10. 35. Menos 10 sería 45. Activo y detenemos. Ve que ahí no necesariamente las dos tienen que regresar para el mismo lado donde venían. Estas siguen las dos ahora para la derecha. Es decir, esta como es más grande, empuja a la otra más pequeña a la derecha también. Si resta 9.3 menos 54.3, le va a quedar otra vez 45. Y entonces ese valor es el que viene y anota acá. 45. Y así va a ser la fila 3 y la fila 4 y anota aquí la diferencia de velocidades. Después de eso, entonces nos vamos al modelo matemático. ¿De acuerdo? Ahora, yo aquí le iba a pedir a que usted llenara otra tabla con estos datos, pero ya no se lo voy a pedir. Va a usar la misma que yo estoy usando. Así que esa diapositiva la puedo quitar. Y así va llenando. Usted va a llenar 3 y 4 con esa magnitud de diferencia de velocidades. Yo voy a recalibrar de nuevo esto. ¿Sí? 340, 10 menos 5. O sea, en el simulador. 340, 10 menos 5. Entonces acá 3, 40, 10 menos 5. Ahí está. Y lo voy a activar de nuevo. Y ahora me quedo aquí 29.2, 15.8. Y entonces vamos a las ecuaciones que propone el mismo instructivo. El mismo instructivo propone dos ecuaciones. Masa de 3000 la vamos a pasar a kilogramos. Para pasar a kilogramos una masa que está en gramos es fácil porque solo se divide dentro de 1000. 3 dividido 1000 le da 0.03. La masa 2 también pasémosla a kilogramos. 10 partido 1000, 0.010 kilogramos. La velocidad 1 al inicio es de 40 según la tabla, pero está en milímetros por segundo. Pasémoslo a metros por segundo. Como está en milímetros y un metro tiene 1000 milímetros, también es suficiente con dividir dentro de 1000. Entonces nos queda una velocidad 1 de 0.040 metros por segundo. También en la velocidad 2 al inicio, pasémosla a metros por segundo, dividiendo dentro de 1000. Menos 0.005. Aquí solo hicimos conversiones. Recuerde que dice el instructivo. El instructivo acá dice, hasta el final dice, no olvide realizar las conversiones respectivas para cada caso a sistema internacional. Así también observe que, bueno, esa es otra cosa. Aquí un punto y aparte, ¿verdad? No olvide realizar las conversiones respectivas para cada caso a sistema internacional. Eso es lo que estamos haciendo. Ya pasamos las unidades de medida al sistema internacional. Y ahora vamos a hacer uso de nuestras dos ecuaciones. Pero como ya todo está en el sistema internacional, sustituyamos. Masa 1, 0.03, masa 2, 0.010, masa 1 más masa 2, 0.03 más 0.010 por 0.040, más 2 por 0.010, dividido 0.03 más 0.010. Es decir, vamos sustituyendo los valores nada más. Velocidad 1 al final, mire, quedó 0.040, aquí dice 0.040. Velocidad 2 al inicio, con todo y su signo, porque sí es importante ponerle el signo, menos 0.005. Metemos estos datos a la calculadora y nos va a dar la velocidad 1 final. Que según esto, según mi calculadora, usted lo puede verificar también,
queda 0.0292 metros por segundo. Si yo quisiera esto dejarlo en el sistema en milímetros por segundo, también lo puedo hacer. Luego tomo la otra ecuación y vuelvo a sustituir todos los datos. Aquí solo es de sustituir datos. No hay nada ahí fuera de lo común o difícil. Solo es tomar los datos que ya están en el sistema internacional y sustituirlo en esta ecuación. 2 por 0.003, 0.003 más 0.010 por 0.040 más 0.010 menos 0.003 dividido 0.003 más 0.010 por 0.005. Y esto nos va a dar la otra velocidad, pero también en metros por segundo. Si quiero pasar esta, bueno, aquí yo lo redondeé, ¿verdad? Porque 0.0157 es igual a 0.058 metros por segundo. Esta la convertí de nuevo a milímetros por segundo. Si para pasar de milímetros a metros dividí dentro de 1000, entonces ahora tengo que multiplicar por 1000 y me queda menos 29.2. Esta también se puede pasar a milímetros por segundo, multiplicando por 1000, 15.8. Ahora fíjese de esos cálculos que estamos haciendo. Esta es la velocidad final de la masa 1. Y esta última que tenemos por acá también es la velocidad final, pero de la masa 2. Ahora veamos el simulador. Mire el simulador que nos quedó. Menos 29.2, 15.8. ¿Está bien? Son los mismos valores. Este menos es porque está indicando que esta quedó para la izquierda y esta quedó para la derecha. Y aquí está igual, mire. Menos 29.2 y aquí 15.8. Ahora, sería de verificar este signo, si nos quedó exactamente igual. Pero como nosotros estamos trabajando con el valor absoluto, entonces 29.2, solo fíjese en el número, 29.2, 15.8. Son exactamente los valores que tiene el simulador. 29.2 y 15.8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que tenemos que ir haciendo matemáticamente, ¿verdad? Matemáticamente tenemos que ir demostrando que estos valores son pues así como el simulador dice. Entonces lo que el simulador diga usted lo va a calcular matemáticamente. Luego de eso puede hacer la segunda colisión y aquí tiene que hacer conversiones. Aquí solo se lo dejé planteado. Usa las ecuaciones 1 y 2. Luego se va a la colisión 3 y la colisión 4 y va a calcular las velocidades. Entonces, lo que dice el simulador, usted lo tiene que calcular con estas ecuaciones. Por ejemplo, otra vez pongamos estos valores 5.35, 2 y menos 10. 5.35, 2 y menos 10. 5.35, 2 y menos 10. Y lo activamos. 9.3, 54.3. Esos son los datos que tendría usted que calcular y dejarlos aquí en la colisión número 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con lo que tenemos que trabajar, jóvenes, o hay alguna duda? Aquí vamos. ¿Preguntas o inquietudes? ¿Vamos bien? Solo tengo una duda. Los datos que vamos a ir poniendo, o sea, me refiero la cantidad de la masa y todo eso, o el volumen y todo eso, eh, nosotros lo colocamos por medio de un patrón o lo que usted nos está indicando ahorita en estos momentos. Sí, sería los de la tabla. Es decir, que los datos de velocidades, de masas y de velocidades son los de la tabla. Y yo usé estos, mire, porque usé la primera.
O sea, usamos lo mismo. Sí, lo mismo, solo que yo calculé solo la primera fila. Ah, ok. Ustedes van a calcular aquí la segunda, van a calcular la tercera y van a calcular la cuarta. Yo aquí solo hice la primera colisión, primera fila, y comprobé que las dos velocidades que me daba son iguales a las del simulador. Entonces usted va a hacer otra diapositiva exactamente como esta para la colisión 2, y la colisión 2 son los datos de la segunda columna. Después para la colisión 3, con estos datos, y después para la colisión 4. Va a calcular las dos velocidades, pero con los datos ya de esas columnas, de esas filas, perdón. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y entregar en el post-lab. Ok, Eso es por un gracias. lado. Ok, muy bien. Eso es por un lado. Por otro lado, dice que tenemos que demostrar que la conservación de la energía se conserva. Hay que demostrar esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Conservación de la energía cinética. La energía cinética al inicio tiene que ser igual a la energía cinética al final. Estos son los datos otra vez de la primera fila. Yo usé solo la primera fila y les estoy dejando a ustedes la segunda, la tercera y la cuarta. En la primera fila teníamos una masa de 3, una masa de 10, una velocidad de 40 y una velocidad de menos 5. Y nosotros hicimos las conversiones, ¿verdad? Esta quedó .003, .010, .040, .005 al sistema internacional. Por eso dejé acá, recuerde hacer conversiones al sistema internacional. Cuando ya hicimos las conversiones, usamos la energía cinética y vamos a calcular la energía cinética al inicio. Un medio de la masa, que ya está en kilogramos, por la velocidad, que ya está en metros, al cuadrado. Esta es la energía cinética de la masa 1. Y esta es la energía cinética de la masa 2. Un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado. Aquí, como hay un cuadrado, este signo ya no importa. Con todos estos datos, o con estos datos, mejor dicho, de la energía cinética de la masa 1 y de la masa 2 al inicio, nos va a dar un valor de energía cinética. Esto queda 2.53 por 10 a la menos 6 joules. Y ahora voy a usar los datos de la velocidad final, que nos había quedado 0.0292 y menos 0.0158. Estos ya fueron los que nosotros calculamos. Y entonces con esos datos ahora vamos a calcular la energía cinética final. Un medio de M1, velocidad 1 final al cuadrado, más un medio de M2, velocidad 2 final al cuadrado. Y sustituyendo los datos, un medio de masa 1, que es 0.03, solo que ya está en kilogramos, velocidad final 0.0292, más un medio de M2, que ya está en kilogramos, y la velocidad 2 final, que también está en metros por segundo, tiene que dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Y acá quedó igual. Entonces aquí se demostró que la energía cinética al inicio sí es igual a la energía cinética final en una colisión elástica. Yo acá tomé los datos otra vez, primero de los cálculos que hicimos por acá. Calculamos, ¿verdad? Las velocidades finales. Y también los datos de las masas, pero yo estoy usando solo la primera fila. Ya a ustedes les corresponde usar la fila 2. Tendrán unos cálculos solo para la fila 2, otros para la fila 3 y otros para la fila 4. En conclusión, lo que ustedes tienen que hacer es esto, calcular las velocidades finales para la fila 2, 3 y 4. Yo hice para la 1. También van a demostrar que la energía cinética es igual al inicio para el final y al final para las filas 2, 3 y 4. Yo aquí hice para la 1. Entonces tomé como ejemplo la número 1 e hice los cálculos para la número 1. Creo que aquí también volví a hacer los cálculos para la segunda colisión. Me dio exactamente lo mismo por las velocidades que teníamos, ¿verdad? Eso es pura coincidencia que una
coincida con la otra. Según los datos que se dejaron, quedó así para que también la colisión 1, la energía cinética, coincidiera con la colisión 2. No quiere decir que a usted le va a quedar en la 3 lo mismo, aunque podría ser. Eso es lo que usted tiene que averiguar. Si le va a quedar el mismo valor, aquí a mí me quedó igual en la 1 que en la 2. Por lo menos aquí ya le hice 2, usted ya solo tiene que hacer 3 y 4 entonces en cuanto a conservación de la energía y verificar si le da lo mismo o le va a quedar unos valores diferentes. Estamos bien con lo que tenemos que trabajar, jóvenes, porque ahora nuestra comunicación es un poquito más limitada, ¿verdad? Y a mí me gustaría estar pues más cerca de ustedes, pero pues es un poco más limitada nuestra comunicación, más que en nuestras sesiones y también por las vías oficiales, ¿verdad? Que así está ahora nuestra comunicación. La verdad que yo no estoy tan acostumbrado a eso porque siempre me gusta estar cerca de mi estudiante para apoyarlo, para ayudarle en todo lo que yo pueda. Entonces les pregunto de nuevo si está claro lo que tenemos que hacer. Sí, está claro, gracias. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a entregar en este postlaboratorio? Primero, su carátula para que yo le pueda poner los puntos a los integrantes de ese grupo, con su nombre completo y su número de carnet, así como lo han hecho, que lo han hecho muy bien. Van a responder las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Esas que están en el instructivo y que también están aquí en el manual. Me refiero a estas preguntas. Aquí algunas ya las respondimos, ¿verdad? ¿Cómo se define PMB? ¿Qué diferencia hay entre una elástica? Pues en una elástica hay bastante elasticidad, pues os rebotan, y en una elástica no, inelástica no. ¿En cuál se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento? En la elástica definitivamente. Y así ustedes van a usar las mismas ecuaciones y pueden hacer estos cálculos también. Esas son las mismas ecuaciones que nosotros estamos usando aquí, ¿verdad? Solo que aquí le ponen un ejemplo. Mire, acá está un ejemplo. Le dan estos datos y le dice que calcule las velocidades finales. Yo lo hice. Para responder esa pregunta 5 se puede hacer así. Mire. Yo lo hice acá. Esto es lo que usted va a volver a hacer. Y esos son los datos que le tendrían que dar para responder la pregunta 5. Entonces ya solo le quedó la 1. En el post usted entrega la respuesta de las 5 preguntas. Por ahí vamos, eso estamos analizando, ¿verdad? Carátula, responder las 5 preguntas, de la 1 a la 5. Los datos experimentales es la tabla, es decir, que usted va a terminar de llenar esta tabla, que aquí ya la iniciamos. Esto está bien, solo lo copia. Usted aquí va a dejar la diferencia de velocidades, llena estas dos casillas en blanco y ahí están sus datos experimentales. Luego va a hacer los datos teóricos, es decir, cálculos con fórmulas. Y hay que dejar constancia de los cálculos y fórmulas a mano o a máquina, como usted prefiera. Yo aquí le sugiero a mano para que se aleje un poco de la pantalla, pero si usted quiere hacerlo con computadora, también da igual. ¿Cuáles son los cálculos? Bueno, va a hacer los cálculos de las velocidades finales de la fila 1, ya la hicimos. Usted va a agregar la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Y también va a agregar la conservación de la energía. Ya hicimos la fila 1 y la fila 2. Usted va a hacer la 3 y la 4. Esos son los cálculos. Aquí datos teóricos, es decir, todos los cálculos que ustedes van a hacer. Y finalmente coloca sus conclusiones. Este dice que es un reporte corto, pero no nos da tiempo de hacerlo corto porque ahora es virtual. Si fuera presencial, yo hablo menos y, y más ese trabajo que ustedes hacen. Yo solo voy supervisando el trabajo. Claro, doy las instrucciones de lo que hay que hacer, pero lo hago como en 30 minutos y el resto del periodo yo lo dejo para que trabajemos la práctica. Pero ahora no lo puedo hacer tan así por el asunto virtual. Así que yo les voy a dar una semana para que ustedes puedan entregarlo. Si usted quiere terminarlo hoy de una vez y lo quiere subir, ya está el espacio, pero yo le voy a dar cabal de hoy en 8 días para que pueda entregarme este postlaboratorio. Este no lleva marco teórico,
no lleva resumen, no lleva bibliografía, no lleva nada de esos detalles que a veces pues no nos dejan mucho. A mí lo que me interesa es directamente lo práctico, ¿verdad? Porque es un laboratorio. Entonces lo que lleva es únicamente lo que aquí dejamos, la carátula, responder las preguntas, la tabla, los cálculos que va a hacer y sus conclusiones. Y ese es su laboratorio. Y tenemos 8 días, de hoy en 8 días, para poder subirlo. Son por grupo y la misma calificación es para todos los integrantes del grupo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Para ir ya terminando nuestra práctica de laboratorio número 8. Parece que no, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces estamos llegando al final. Este laboratorio tiene 12 prácticas. Estamos haciendo la número 8 y nos van a quedar únicamente 4. A partir de el siguiente mes, la siguiente semana, tenemos que hacer otras 4 prácticas de laboratorio y ahí vamos finalizando también. En otras ocasiones veníamos diseñando un examen final para el laboratorio.